Bom dia a todos. Buenos días para todos. Es con mucha alegría que comenzamos este segundo día del fórum. La experiencia de ayer nos pareció haber sido muy interesante. Esperamos que el día de hoy también sea de gran ayuda. Hoy vamos a dar comienzo con una mesa de presentación del libro de Don Giussani, El Yo, el Poder y las Obras, que va a ser conducido por Giorgio Vittadini, de la Fundación para la Solidaridad. Él va a dialogar con Rafael Marcocha. Rafael es profesor del Centro Universitario, profesor de filosofía, y ha hecho investigaciones sobre subsidiariedad, actuando sobre todo en áreas de participación popular, sociedad civil y Estado. También es miembro del cuerpo directivo de la Asociación Aventura de Construir. Y Juan Junior, que trabaja en el Tribunal de Amapá, graduado de la Universidad de Amapá y maestrando en Derecho en la Escuela de Magistrados. Actualmente ejerce la función de juez de ejecuciones penales del Estado de Amapá. Y les invito a Rafael y a Joan para que empiecen los trabajos y presenten a Giorgio. Gracias, Fabiano. Antes que nada quería saludar a cada uno de ustedes que nos están acompañando en este Foro Nacional de la CDO. Buenos días. Espero que todos estén bien y es un placer participar de este encuentro con ustedes, especialmente en este diálogo de relanzamiento y presentación del Yo, el Poder y las Obras, y le agradezco mucho la invitación. Quisiera en primer lugar llamar y presentar a nuestro invitado Giorgio Vittadini. Giorgio Vittadino es el fundador y presidente de la Fundación para la Sociedad de la Subsidiariedad en Milán. Hace proyectos de investigación, conferencias, seminarios, programas de entrenamiento, es editor del diario subsidiario.net, profesor de estadística en la Universidad de Milán Bicocca, publicó varios diarios, más allá de varios artículos académicos y artículos de opinión en los principales diarios italianos, sobre todo sobre temas sociales y económicos, especialmente en lo que tiene que ver con subsidiariedad, capital humano, asistencia social, organizaciones sin fines de lucro. Giorgio Vittadino fundó la Compañía de las Obras y la presidió hasta el 2003 y recientemente fue premiado con el premio del 2020, que es un premio de los concejales de Milán por su trabajo en la ciudad. Inicialmente quería agradecer la presencia de Giorgio y que nos honra y nos alegra. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Antes de comenzar, quería dar un pequeño aviso. La editora Litere Comuniones, la revista Pazzi, preparó una nueva edición del libro El Yo, el Poder y las Obras de Luigi Giussani, que se encontraba agotado hacía un tiempo, y con esta presentación se está lanzando el ebook del libro, que solamente va a estar a la venta en versión digital al principio. Aprovechen, es acceder en ese código. Bueno, esto está en portugués. Voy a hacer una pequeña introducción, una contextualización especialmente para los que no conocen el libro de este lanzamiento. Para mí es un libro particularmente muy querido. Es como si fuera un libro de cabecera para mí, que me ayuda a juzgar las cuestiones de sociedad, políticas. Siempre retomo y quedé muy contento con este relanzamiento. El Yo, el Poder y las Obras es una obra del padre italiano Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación, y es un compilado de varios encuentros con personalidades de Giussani, con personas del mundo social, de la política, de la economía, con sindicalistas y empresarios. El punto de partida de esta obra es la experiencia de la persona en la sociedad, el yo. Se trata de una atención al yo, de su dinámica concreta, constituida por el deseo y preguntas últimas
que nacen del corazón de cada uno de nosotros, y que después es ese yo que se desenrolla en la sociedad donde se puede realizar en toda su dignidad. El segundo punto, don Giussani habla del poder. Según Giussani, el Estado, que es justamente una de las formas en las cuales el poder se encarna, tiene como tarea defender ese yo, con todos nuestros deseos y preguntas. Y el Estado tiene que ofrecer las condiciones materiales, sociales, educativas, para que nuestro yo pueda crecer. Y la propuesta entonces de la obra, en consonancia con la doctrina social de la Iglesia, es favorecer a todos la posibilidad de descubrir, de profundizar, de vivir plenamente las respuestas propias y exigencias a las preguntas, comparando y conviviendo con otros que parten de otras respuestas, pero siempre de una respuesta. Dentro de esta perspectiva, el tercer punto, Giussani habla del trabajo y sobre las obras. En el trabajo, el hombre coloca su energía en la transformación de la realidad para responder a las exigencias de su cotidiano, llevando en la mirada el amor que lo mueve en su relación con la familia, el amor que lo mueve en la relación con todas las cosas, como recién oímos en la canción, que es una hermosa canción que abrió el, el encuentro. Al final, la parte final dice: tus ojos son negros como la noche cerrada. Sin ellos yo no veo nada, aunque sean tan oscuros, tan negros. Es interesante porque al final el que nos guía para construir algo es el amor, un deseo de bien. Las obras nacen de un amor. Giussani dice en una parte del libro, cita breve: el amor es el apego lleno de admiración, tal vez sorprendido, entusiasta, tiene un nexo entre lo que hacemos y un proyecto mayor. El amor es por un tú, el amor es por una persona, el amor es por un tú único y último, por los cuales vibran y viven todos los hombres. Ahí cierra la cita. Entonces es un amor que une a las personas en un movimiento común de solidaridad, buscando las respuestas más humanas y justas delante del desafío de la realidad. Y nuestra amistad operativa nace de acá. Estas son Estas y algunas otras cuestiones vamos a comenzar a conversar ahora con el profesor Vitadini, y invito a Junior también, al cual le agradezco mucho que me hace compañía en este encuentro, para que haga la primera pregunta para iniciar este diálogo. Buenos días a todos, buenos días profesor Giorgio, buen día Rafael. Sin duda, un gran día. Este es un libro que me ayudó desde que era universitario a pensar el poder, las obras, cuando todavía no era juez, pero me gustaría mucho oír al profesor Giorgio Vitadini como primera pregunta. Es este libro, El poder de las obras, publicado ahí en los años 90, para nosotros, ¿todavía tiene algo para decirnos en esta época? ¿Por qué? ¿Cuál es su originalidad todavía hoy, profesor Giorgio? Bueno, es mucho más actual hoy de cuando fue escrito. ¿Por qué? Digamos que con este libro, don Giussani recorre la doctrina social de la Iglesia, pero la recorre de una manera original. Conecta el aspecto antropológico y experiencial con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia en el centro tiene la idea de la subsidiariedad de la solidaridad, o sea, la idea de que el hombre en sus formaciones sociales, en sus grupos, son los que construyen las respuestas a las necesidades, y que el Estado no tiene que sustituir al hombre en esto. Tiene que permitirle que crezca, que construya desde lo bajo y que responda a las necesidades. Pero digamos que la doctrina social se ha desarrollado sobre todo en términos jurídicos organizativos, hablando de lo que tiene que ver con el nexo con el Estado. Por otra parte, está todo el tema antropológico, experiencial, subrayado por el aspecto de la fe, de la religión. ¿Qué hace Giussani? Giussani parte antes del aspecto del deseo, de lo que él llama el sentido religioso, el deseo de verdad, de justicia, de esperanza,
de belleza, de bondad. Esto está en el origen de la acción social. Lui fa Y desde este qualcosa punto de vista él hace algo revolucionario, porque nuestra edad moderna, sobre el punto social y político, tiene un punto de partida opuesto. Tiene, en términos políticos, el hombre es egoísta, es violento, lobo del hombre. La acción social política es el intento de un grupo de prevaricar sobre otros grupos. Así que el Estado es necesario para obligar a la gente a estar juntos. Y desde el punto de vista económico tenemos la idea liberal, según la cual el egoísmo de cada uno a través de la mano invisible lleva el bienestar colectivo darwiniano. Entonces Giussani dice, no, no es este el punto de partida. En sintonía con todo el recorrido de los papos, después de Juan Pablo II, de Ratzinger, del Papa Francisco, él dice, es un hombre positivo, que se relaciona, que busca el bien, que construye el yo, este yo positivo que construye las obras, que construye el bien, que construye la acción social, que genera obras, que genera construcciones. Y este ímpetu creativo que nace de la creación y que está confirmado en el encuentro con la fe, es esto lo que está al origen de esto. No solo por la fe, pero para todos. Pero ¿cómo se hace para educar este deseo? No lo podemos hacer solo, nos ponemos juntos, hay que ponerse juntos entre el Estado y el yo, en lo que podríamos llamar distintos modos, movimientos, asociaciones, cuerpos sociales, agregaciones, lugares donde el yo es educado a tener alto el deseo y segundo, a percibir el bien común y no hacer el interés propio. Y estos lugares, estos cuerpos sociales son los puntos de la subsidiariedad, pero entienden que son puntos en los cuales no hay un tema antes que nada utilitarista, no hay un tema cuya finalidad es simplemente tener fines operativos, sino que hay un tema que tiene por finalidad educar a este deseo. Entonces él dice, este deseo no queda inerte, ver las necesidades de la gente, ve la gente que es pobre, ve personas que precisan trabajo, ve gente que ve la posibilidad de descubrir, y entonces genera obras. ¿Las obras qué son? Son intentos de respuesta a las necesidades de la gente que nacen de este ímpetu positivo. En estos lugares se tiene alto el deseo y se generan obras. No que no haya errores, pero en lugar de los límites, los pecados, en lugar de ser el estado violento que bloquea a los individuos, es una corrección, es un volver a encauzar al bien del cual nacen estas obras. Es un modo con el cual se educa positivamente, un poco ensanchando lo que es el concepto cristiano de pecado y de corrección. Y estas obras también construyen el bien común. No son obras solamente para sí, sino para todos. No solo para los miembros de estas asociaciones, sino para todos. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el poder? Es ese lugar que puede ser opresivo o puede nacer de la unidad de estas realidades sociales. Puede valorizar estas realidades sociales o construir una unidad política que tiene compromiso con esto. Es este el pensamiento de Giussani. ¿Por qué es más verdadero ahora? Y porque fue en crisis la liberación con la gran crisis financiera, con la idea de sostenibilidad, con lo que dice el Papa en sus encíclicas, el Papa Francisco, la idea de que estamos destruyendo el mundo, la idea de que estamos haciendo desigualdad. Piensen en los 17 objetivos de la sostenibilidad de la ONU. Nadie podría decir hoy que basta el egoísmo. Todos están de acuerdo en que es necesario un respeto del planeta, un respeto del otro, de la mujer, de los otros pueblos. Esta crisis dice que no se puede más pensar en un capitalismo, en un mercado, que simplemente
el egoísmo de la gente, sino que en cambio es necesario un cambio de antropología, lo que Giussani prefiguraba hace 30 años. Y piensa en la segunda gran crisis, la que hemos visto hace pocos días con la caída del intento americano en Afganistán. No es verdad que los estados que se basan sobre esta opresión, sobre la guerra, sobre el intento hacia los otros pueblos, llevan el bienestar y la democracia. Sí, si no hay una convergencia hacia la paz también a nivel internacional, los cuerpos intermedios que son los estados, también a nivel político, no logran asegurar en el mundo paz y desarrollo. Es necesaria otra cosa, es necesaria lo que el magisterio papal llama el multilateralismo, el encuentro, el diálogo, la diplomacia. Así que Giussani, después de estos 30 años, muestra algo que no digo que no es una receta, lo que había prefigurado hace 30 años, la crisis de la biología, la crisis del Estado, la crisis política, la crisis económica, poniendo en el centro, si no conecta el yo con el deseo del hombre, su deseo de bien con la acción social y política, en un modo o en otro, a derecha, a izquierda, América Latina es un ejemplo, pero en todo el mundo no se logra construir el bien común. Por eso este recorrido del yo, que es deseo de las obras que construyen el bien dentro de los cuerpos intermedios, y un poder que tiene que valorizar esto, hoy, no digo como una clave de vuelta, pero un camino, una sugerencia para afrontar los gravísimos problemas que nos encontramos en el 2021. En 1990 pensábamos que la historia iba a terminar porque se caía el comunismo, empezaba la Pax Americana basada en el mercado en el mundo. Hoy el problema, después del terrorismo, después de la crisis financiera, después de la crisis pandémica, el peligro de destruir el planeta, nos dicen que este cambio antropológico, este nexo con la experiencia personal y el aspecto social y político y económico es fundamental. Gracias. Su respuesta me provocó una serie de otros cuestionamientos. Voy a hacer acá con calmos. Profesor, yo quería partir, una de las cosas que me provocó que usted habló ahora, hablando de la antropología positiva, en el libro de Giussani parte, como usted dijo, de una antropología positiva al ser humano, que el hombre puede construir algo bueno, justo, contrario de esa mentalidad que estamos habituados de la antropología negativa, ya sea como base de Hobbes, el hombre, el lobo del hombre, entonces que precisa el Estado ahí que sea autoritario, o de la cuestión del liberalismo, donde hay un egoísmo que responde solo a motivaciones económicas y que el mercado con su mano invisible va a lograr el desarrollo. Entonces, de todas formas, si reconocemos que el otro es alguien como yo, en el sentido de que tiene las mismas exigencias fundamentales que tengo yo, de verdad, de belleza, de justicia, de bien, yo reconozco que el otro es un bien para mí y que es justo confiar en él. Eso también en la política. Usted habló de la necesidad del diálogo, pero vivimos en una época de mucha división, nosotros y ellos. Las relaciones están muy tensionadas. Parece que el tejido social se va estirando. Yo tiro de un lado, yo tiro del otro, y es un desafío dialogar. Casi no hay diálogo verdadero. Y parece muchas veces que el bien común y la posibilidad de construir algo más allá de los intereses particulares, cada uno está en su cubículo viviendo su vidita, y ahí estoy yo ensimismado con mis cositas. Construir um bem comum, apesar de construir algo Construir un além bien desses común, interesses. poder confiar en algo más allá de los intereses, parece algo más, cada vez más distante, utópico, y parece hasta ingenuo. Entonces, dentro de este contexto, yo quería que usted profundizara cómo
construir espacios de diálogo con la conciencia de que se trata de un camino de largo plazo y el momento en el cual nuestra percepción es que precisamos de soluciones de corto plazo. Antes que nada, hace 30 años ni siquiera estaba la opción distinta. Una encíclica como la Laudato Si, ustedes que son latinoamericanos, hubiera sido imposible. Ustedes latinoamericanos la sienten bien. Estaba la idea de que había que enriquecerse lo más posible, aumentar la ganancia, que una nación ganase sobre otra. No existía la idea de que se podía destruir el planeta, así que el desarrollo, así como lo estaba describiendo usted, no estaba ni siquiera en el perfil teórico, era inconcebible. Hoy todos los agentes mundiales también, si después les cuesta, tienen la idea de que no se puede destruir el planeta, de que la inigualdad es algo injusto, gravemente, que hay un problema de paridad y dignidad de la mujer, que no se puede... Sí, bueno, después también se hace lo opuesto, pero no importa, está la idea de que no se puede oprimir a los otros pueblos, que es necesario desarrollarlos. Los agentes internacionales tienen esta idea que no la tenían. La idea de que el mercado pueda hacer este aumento de la ganancia a todo costo no existía. El grito de injusticia respecto de las crecientes dictaduras en el mundo no existía. Entonces, la primera cuestión que nació es la conciencia de que esto no está bien, inclusive en las organizaciones internacionales. Después se hace otra cosa, pero entiende que las ideologías decían que el mal estaba bien. Hay un fragmento de Solzhenitsyn que decía que tiraban a los disidentes y se los hacían comer por las bestias feroces, y decían que estaba bien. La ideología era este hecho. Ahora, por lo menos sobre el perfil teórico, está este hecho. Digamos que el mundo en este momento es una gran batalla, como dice el Papa Francisco, en un hospital de campo, pero no es solo en un hospital de campo, es la batalla entre estas dos concepciones. Es la batalla entre el hecho de construir según este nuevo paradigma o no. Entonces, por ejemplo, piense que es extraño que un mundo como la Europa, después de años donde solo hablaba de la deuda, en el nuevo programa no habla solo de la transición digital, habla de la transición ecológica, de no destruir el planeta, y habla de la inigualdad. No se puede más tolerar las desigualdades. También porque en estos años nos hemos enriquecido muchísimo, muchas personas en relación a otras, y disminuyeron las desigualdades entre pueblos, pero dentro de los pueblos aumentaron las desigualdades. Entonces, se entiende esto, se entiende a nivel de organización internacional, se pide, nos preguntamos cómo luchar contra el subdesarrollo. Primera cuestión, las 180 multinacionales firmaron un protocolo sobre el aspecto de tener en cuenta estos 17 objetivos de la ONU, que la traducción civil laica de estos aspectos. Dicho esto, es verdad que en la praxis puede ser distinta. Entonces acá lo que falta es lo que normalmente nos olvidamos también por esta gente. No pueden ser los estados los que comienzan. El fracaso americano de tratar de exportar la democracia, sacando a los dictadores, sacando a Assad, tratando de sacar a Assad, o sacando a Gaddafi, o sacando a Hussein, exportando la democracia con las armas, demuestra que no pueden ser los estados, el estado hegemónico, la impotencia de las organizaciones internacionales, cuando se basan solo en los intereses, demuestra esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa palabra que parece que parece muy inútil, que es la palabra educación, pero el Papa Francisco la repite,
la repitió en la Laudato Si, en la Fratelli Tutti, este aspecto según el cual la vida de la persona es el primer punto y la persona que se junta con otras personas es el primer punto en el cual hay un cambio que se vuelve fundamental. Ni siquiera la transición ecológica. Las personas más pobres pueden entender que un acto de ellos puede ser decisivo para la humanidad. Piensen en la pandemia, en el COVID. Antes del COVID, todos estábamos convencidos de que la salud era un hecho fundamental. Los ricos se la aseguraban, los pobres no. Ahora entendemos que un comportamiento individual comporta la vida de los otros. Ustedes en América Latina, como nosotros, en Italia fuimos de los más golpeados por esta pandemia. Decenas, centenares de miles de muertos. ¿Pero por qué? Porque si yo no respeto la higiene, si yo no me lavo las manos, si yo no me vacuno, si yo no me pongo el barbijo, no es que yo me perjudico a todos. Y esto se entiende que el comportamiento individual se vuelve colectivo, es un modo de educar. Pensamos en positivo. Yo reconozco mucho los visité. Hay un montón de intentos de reconstrucción desde lo bajo de las favelas de América Latina. Pienso, por ejemplo, ese hecho espectacular que conozco bien, que fue el inicio de la construcción de la favela de Bahía, de Salvador de Bahía. Cuando la conocí en los 80 era un lugar donde había cólera, donde primero intervino el APSI, una ONG, después otras ONGs también, después donantes italianos, y ahora está presente un centro social donde los chicos que tal vez no van a la escuela van ahí. Ustedes entienden que no se puede reconstruir, por ejemplo, una favela simplemente con intentos simplemente desde lo alto, expropiar tierras, imponer comportamientos, y cada día no hay alguien que cuida a los niños abandonados, no los educa, no los cuida. Muchos hechos como estos, un poco como fueron las reducciones del 1500, es el modo alternativo del desarrollo, porque pueden llegar de la gente. Si no, ¿de dónde viene el Papa? El Papa viene de las villas miserias de Buenos Aires, donde todavía hay amigos de él, curas, que se ponen a cuidar a mucha gente. Si yo no empiezo en muchos lugares del mundo en este trabajo, pero puede ser también algo no católico, yo no puedo ir en contra de lo que él dice dominante, pero cuando acontece algo distinto. Muchos de ustedes conocen el intento de Rose Busingye en Uganda, que se puso a cuidar a las mujeres enfermas con SIDA, abandonadas por todas, y hacer que se cuidaran, porque ni siquiera se cuidaban cuando les daban la medicina. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en Birmania antes del golpe militar, con el premio Nobel que educó a la no violencia. Piensen cómo esto se vuelve de lo pequeño a lo grande, el proceso de transición después del apartheid que hubo en Sudáfrica. Si Mandela se hubiera movido diferentemente, en Sudáfrica hubiera habido una guerra civil, violencia. El hecho de que después también se vio en el film Invicto, que fue bellísimo, un tipo que estuvo en la cárcel 20 y pico de años con de Klerk, discutió, dialogó para llevar a una transición pacífica, y esto permitió el bien, el desarrollo, para pasar de lo pequeño a lo grande sobre la educación, lo que fue la caída del muro, la presencia de personas como Havel, el presidente eslovaco, del poder ciencia polaco, o de Walesa en Solidarność, que educaron una transición a la fin del comunismo basada sobre la educación de la persona. Havel, en el poder de los sin poder, dice cosas parecidas a Yusan, y el problema es el cambio de la mentalidad. Piensen en un Solzhenitsyn que cuando vino a Harvard dijo: no es que nuestro modelo es Occidente,
es que ustedes tienen que educarse a una mentalidad distinta, a los valores. Este es el momento en el cual nosotros podemos hacer de esto a nivel de educación algo parecido a lo que sucedió en el medioevo europeo, donde después de la caída del Imperio Romano existió la acción de muchísimos anónimos, monjes, personas que cambiaron. Hago un ejemplo y me callo. Los más violentos eran los vikingos que destruían todo, destruyeron todo y no perdían ninguna batalla. Después fueron los normandos, que fueron un factor fundamental de la civilización cristiana y humano. En el medio no hubo guerras, hubo educación de día por día de monjes y el cambio de mentalidad en el descubrimiento del cristianismo. Nosotros, en un momento que no es menos trágico después de la caída del Imperio Romano, tenemos la misma posibilidad, pero por lo menos con personajes como el Papa Francisco, Giussani, Ratzinger, Juan Pablo II, premios Nobel, personas laicas, personas que hablan del desarrollo del planeta, sabemos que este es un camino no es una autopista, no es menos válida que el resto, pero que es necesario seguir y que se puede seguir para tener un tipo distinto de desarrollo. Es algo posible. Se puede ir hacia la destrucción, pero este es un camino que naciendo del día tras día nos puede llevar a un nuevo desarrollo distinto que antes, 30 años antes, no. Hace 30 años no se pensaba. Muy interesante, profesor, lo que usted cita, esa iniciativa. De hecho, pensando en la cuestión de la pandemia, aquí también en Brasil, conseguimos identificar una porción de iniciativas que surgieron de las dificultades y de cómo las personas parten justamente de un intento de construir el bien. ¿Verdad? Esa importancia de las comunidades intermediarias como constructores del bien común y de un lugar que nos educa, no porque son libres del error, sino porque nos muestran un ideal que permite levantarnos. De todas formas, yo quería hacerle una pregunta. Si usted pudiera profundizar para dar otro paso, un paso más en relación a la política, que es el siguiente. Si es verdad que hay un montón de iniciativas y que las comunidades intermedias como que procuran el bien común y está bueno porque nace de las personas, la comunidad, después llega a la sociedad, después vuelve a la persona y le restituye la iniciativa y volviéndolas corresponsables del bien común, protagonistas de su propio destino y no sometidos solo a los dictámenes del Estado o del mercado. En el Brasil, como hablamos, tiene una vasta red de obras sociales, empresas, y acá en la CDO, donde estamos hoy, es un signo visible de eso. El paso que yo quería dar es el siguiente. Cuando vivimos momentos muy desafiantes, puede ser la misma pandemia, o cuando uno va a elegir un gobernante en momentos electorales, parece que hay una decisión. Una cosa parece ser mi trabajo día a día, mi empresa, en mi obra, en mi universidad, por ejemplo. Otra parece ser la cuestión política, la cuestión de cómo vivo la pandemia y cómo yo voy a escoger el gobernante. Es como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. Es como si yo no usara mi trabajo del día a día como posibilidad de criterio para escoger un gobernante o para pensar o conversar de la pandemia. Y yo quería solamente entender, en su modo de entender, ¿por qué sucede eso? Lo que me interesa más es cómo volver a esa conciencia que usted hablaba sin estar delegando la tarea, por ejemplo, en el momento de la elección, ¿no? El salvador de la patria, la tendencia que tenemos nosotros cuando hay alguien que va a salvar la situación o la postura de quejarse de la incompetencia de los gobernantes todo el tiempo. Pronto? Mi sente? Ecco, dato via. Pronto? Allora, Entonces,
la construcción misma del Estado, pero también de Brasil, en Italia, de todos estos estados, tiene dos cuestiones. Una es que aparecen dictadores, personas violentas, personas que pueden construir soluciones que parecen más veloces, pero que traen después a la opresión de la gente, llevan a la opresión de la gente. Y la otra es ese proceso que la doctrina social de la Iglesia subraya, que es el de la, ¿cómo decir?, de los partidos que nacen, que se insertan en el mundo asociativo, en el mundo de base, en el mundo de, ¿cómo decir?, de la vida social. Representantes que nacen del pueblo, y que este es uno de los contenidos del libro de Don Giussani, y por ejemplo es la experiencia que existió en el mundo italiano, que son lugares, personas que se acreditan en los sindicatos, en las asociaciones empresariales, en los movimientos, que representan los intereses y los ideales de este mundo. Es la idea de una democracia occidental que no se basa en el hecho de tener un parlamento. Es esta idea de la subsidiariedad, de la valorización de las obras, de estas cosas. Quiere decir que yo parto, si parto de los pobres, parto del hecho de que hay muchas obras sociales y que estas obras sociales pueden tener una valorización en el Parlamento o no. La idea de una empresarialidad difusa donde yo puedo valorizar el hecho de que no existan solamente multinacionales, sino otras realidades. La idea de partido que surge de la doctrina social de la Iglesia y de la experiencia popular es una idea diferente del líder solamente al mando. Hago un ejemplo porque Italia vivió en estos últimos 20 años, por ejemplo, este riesgo, el riesgo de decir, si como estuvo Tangentopoulos, una crisis de credibilidad, que se precisa un hombre que mande y mucha gente aislada. Tuvimos experiencia de partidos que se representaban simplemente con plataformas y que querían hablar directamente al individuo. En cambio, la idea de cuerpo social es lo que funda una democracia. La Constitución italiana fue un compromiso entre partidos que estaban divididos a nivel internacional, como el Partido Comunista o la Democracia Cristiana, que en blocos diferentes, pero llegaron al compromiso virtuoso del cual habla Ratzinger, que es la idea, yo me junto con los otros, yo sé que tú eres distinto, sé que eres diferente, pero acepto estar en un estado en el cual la experiencia cotidiana que realizas y lo que estás construyendo es un factor que yo lo tengo en cuenta, por lo cual limito mi absolutismo. Así que tenemos que relanzar esta idea de democracia que nace de este modo. Una democracia, ¿cómo decir?, participada. Una democracia que es hija de muchas pequeñas realidades sociales. Tenemos cedido en estos años a la idea de que bastaba, un poco como el mundo anglosajón. Después también el mundo anglosajón, piensen en lo que sucedió en Estados Unidos, el hombre solo al mando no funciona. También en esa situación, ¿qué tuvimos? Tuvimos el hecho de que dos hombres al mando llegaron a un conflicto muy violento. Así que tenemos que volver a la idea de la democracia que hay en la tercera parte del libro de Don Giussani, en la parte del poder, que es este compromiso que nace de experiencias cotidianas, del país a la ciudad, a la región, hasta el nivel internacional. Y esto
hace conectar la vida personal con la colectiva. Esta es la concepción que la Iglesia siempre vivió, que va de la construcción de los países, de los partidos democráticos, hasta la defensa de los organismos internacionales. Esto es lo que nosotros tenemos que retomar también como concepción política. No tenemos que creer que el dictador o el hombre solo o el gran aparato sustituye esta experiencia. Sim, ouvimos. Bravo. Sente? Ótimo. Continuamos a ouvir. Sim. Escuchamos, sí. Professor, Profesor, yo escuchándolo me tocou muito a coisa. me impresionó mucho. Quando o senhor inaugurou a sua fala, o senhor nos escuta? ¿Nos escucha? Sì, sento. Sí, sí. Bien. Então, me tocou muito a coisa sobre Me impresionó mucho o percurso desse el recorrido de este deseo, las obras como respuesta a ese deseo del hombre. Y francamente, todavía para mí, existe una investigación, algo que yo quisiera escucharlo a usted leyendo el libro, que para mí es así. Hoy en Brasil y en el mundo está la afirmación de que la pandemia terminó las discusiones, que las empresas van a enfrentar grandes desafíos con la pandemia. Se habla también de la crisis, no solo del trabajo, sino de la crisis energética. Entonces, lo que todos están llamando la nueva normalidad en la economía, los puestos de trabajo, muchos puntos de recomenzar ahora, como la experiencia de Giussani que se trae en la obra que hoy presentamos puede ser útil, servir de ayuda para las personas que pueden mantener encendido el deseo de que todavía vale la pena vivir, trabajar, cuando el desempleo, la muerte, el fin se mostraron tan evidentes durante la pandemia de coronavirus. Ma anche qua Aquí también partamos de lo positivo, pensemos en lo positivo. ¿Qué es lo que sucedió en esta experiencia? Pienso en todo el mundo. No hubo simplemente la pandemia, hubo también la posibilidad de mucha gente que se sacrificó por el bien. Yo pienso siempre, tanto en Brasil como en Italia, cuántas personas sacrificaron la vida, curas, enfermeros, médicos, dieron la vida por el bien, se sacrificaron por los otros. Lo citaron ustedes, cuántos fueron los lugares en los cuales se construyeron momentos de solidaridad. Paradójicamente, la pandemia, esta gran crisis que todavía no terminamos, que tenemos millones de muertos, Brasil, Italia y otros países de América Latina estuvieron entre los países que más muertos tuvieron. Hubo momentos también en los cuales se comprendió que individualmente no se puede seguir. Hago ejemplos extremos. En la fase peor de la pandemia, en la fase en la cual estaba el lockdown, muchos murieron solos en el hospital. ¿Qué valor tuvo el gesto gratuito de un enfermero que con la tablet le permitieron a esta gente saludar por última vez a sus parientes? ¿Qué valor tuvieron? Che sono andati a trovare vecchi che erano da soli, persone che erano da soli. Gente que iban a visitar viejos que estaban solos. ¿Qué valor tuvieron y tienen gestos como el banco alimentario, que son los que le dieron de comer a personas a los cuales la pandemia los hizo más pobres? ¿Qué valor tuvo el trabajo de muchos investigadores que quisieron construir, no, que investigaron para que tuviéramos la vacuna,
en este momento que partimos de la misma idea de la salud, que uno no vive solo. Nadie puede pensar que uno zafa solo. Nosotros volvimos en Europa. Lamentablemente es una experiencia común. Cuando había grandes epidemias, se puede pensar más que yo me salvo solo y en beneficio de ti. Es fundamental participar en gestos colectivos. Pienso en la polémica y en la discusión que está en acto, no solo en Italia, sino también ustedes, sobre la vacuna. Si yo no me vacuno, te impido también a ti poder vivir. Así que ustedes entienden que lo que decíamos antes de la experiencia colectiva, de la actitud común, de las pequeñas comunidades donde vivo, no es algo que no vivo, sino que se vuelve absolutamente fundamental. Y hablamos de otra cosa, lo decíamos antes del bienestar, del estado de bienestar. Recorrido histórico de hace 30 años hasta hoy. Hace 30 años, por lo menos en algunos países, incluso con ustedes también, la pobreza, ¿quién la saca? El Estado. El Estado interviene de modo asistencial, da subsidios y se ayuda a los pobres. Hoy no hay más dinero. Está la deuda pública que va hasta las estrellas. Los estados no tienen dinero. Si no hay una solidaridad de base, si no hay privato, non ci sono delle realtà sociali che una alianza collaborano. público-privada, si no hay realidades sociales que colaboran con el Estado, no vamos a salir nunca. Este dato que también ustedes señalaban del aumento de la desigualdad interna en los países, porque agrego un dato estadístico, el índice de Gini, que mide la pobreza, la diferencia entre ricos y pobres, disminuyó entre los países, pero aumentó dentro de los estados. Si no hay alguna colaboración, vamos a tener siempre un pueblo vencido cada vez más grande y vencedores cada vez menos. Como escuchamos en el meeting de Rimini, por un grande economista a nivel internacional, el francés Fitoussi, él decía, pero esto no es un problema de welfare, es un problema de desarrollo. Lo repitieron varios premios Nobel, Stiglitz y otros. No es posible pensar en un desarrollo en el cual las masas de la gente están cada vez más condenadas a la pobreza. Esto acontece en términos, puede ser contrapuestos, solo si hay una colaboración. Los estados no lo logran hacer solos. Agrego un dato de investigación, visto que es una cuestión económica. Hubo un premio Nobel, Kenneth Arrow, que estudió este aspecto justamente. ¿Es posible conectar la utilidad individual con el bienestar colectivo? Y el famoso su teorema de la imposibilidad. Si cada hombre busca su utilidad individual, el bienestar colectivo es imposible desde el punto de vista político. El resultado es la dictadura. Desde el punto de vista económico, el resultado es el monopolio. Pero hay una segunda parte de este ensayo suyo, en el cual se cita menos, porque él dice, ¿es posible un remedio? Sí, siempre que, lo dice un economista laico, no religioso, humanista, siempre y cuando los hombres renuncien un poco a su interés individual por lo que son los deseos socializantes. Usa él, como Giussani, la palabra deseo socializante. O sea, si la gente, según la idea, podemos decir, de subsidiariedad, se pone junta, renuncia a ser lo más rico posible, porque también el otro viva, renuncia a vivir en el chalet de Hollywood, siempre y cuando los otros puedan tener una casa que sea más cómoda. Renuncia al hecho de que su familia sea hegemónica sobre las otras para que las otras puedan vivir. ¿Existen estos deseos socializantes? Si existen, entonces es posible
también desde el punto de vista, hay teorías matemáticos, lo que él habla de democracia, en términos políticos, dice, es el verdadero mercado en términos económicos. No es solamente un pensamiento ahí marginal que tenemos nosotros, humanista, religioso, que está en el cuerpo de las obras, sino que a nivel de doctrina económica, hasta en el 55 se lo decía, pero se olvidaba. Ahora se vuelve un factor fundamental. Así que usted entiende que esta es la gran batalla, es una batalla de lo imposible, es la batalla del Papa Francisco, es la batalla de la doctrina social de la Iglesia, es la batalla de esa parte de la economía que rechaza la financiarización, que relanza el desarrollo, es la batalla de todos los movimientos populares que existen en el mundo, de lugares educativos, de lugares de educación a la fe, como movimientos de comunidad y liberación, como otros movimientos. Es una batalla que conecta mi acción de todos los días, mi buen ejemplo, a los destinos del mundo, pero los conecta al mundo creíble desde el punto de vista teórico también. Me parece que é também a resposta para essa luta que temos também Me parece que también la respuesta para esa lucha que tenemos de los 14 millones de brasileños desempleados, creo que es un recorrido que va a ayudar mucho. Rafael, si te parece, Tá bom, tudo bem. Vamos lá. vamos con otras preguntas, Rafael. Eu queria que aprofundasse agora Quería que usted profundizara ahora una pregunta que nace de un grito de ayuda de un profesor universitario que tengo alumnos de primer año que cuando discutimos estos temas, los chicos sienten un gran desencanto con la política. Y don Giussani, en el texto de Asago, que está en el libro, citando al Papa Pablo VI, él dice que la política es la forma suprema de caridad. Y en un país donde la política, en todos lados, la política es corrupta, ¿cómo educar a los jóvenes por este interés por la política como donación de sí para el bien común, como usted desarrolló en sus respuestas? ¿De dónde partir? Dobbiamo sempre ricordare che abbiamo due modi per cui può essere sotto il profilo teorico questa educazione. Il primo modo è el primer modo es el deber, la moral, pero esta no convence. El dinero, el sexo, el poder parecen más fascinantes. Hay un segundo modo que está en la raíz de la palabra deseo de don Giussani, que es la palabra experiencia, correspondencia. ¿Qué es lo que nos hace más felices? ¿Nos hace más felices oprimir a los otros y volvernos ricos? ¿O hace más felices tener un pueblo en el cual la gente está bien? Nosotros tenemos que poner en el centro de la experiencia humana, no digo social, también personal, la idea de correspondencia, de gusto, de la belleza del vivir por el otro. El Papa, en sus encíclicas, pone en el centro la experiencia de Dios que goza por el bien de los otros. Es bueno ver que la gente vive bien o vivir de este poder. El corazón del hombre, este es el tema que pone Giussani, que pone el Papa Francisco. ¿Cuándo está realmente feliz? Hay una canción, La balada de la caridad, que muchos conocen. ¿Cómo puedo ser feliz si mi hermano no vive? Es necesario que en el centro también de la acción social política exista la idea de correspondencia, del gusto del hombre, porque el hombre está hecho para el bien.
El libro de la sabiduría dice, el hombre está hecho para la vida, pero busca la muerte. Busca la muerte, pero está hecho para la vida. El grave error fue poner también, para los que quieren sostener la política corrupta, la idea de deber. Hay que ser buenos, no hay que robar. No, es más lindo no robar. Es mejor construir. La fuerza de Giussani, que es actual, es esta cuestión. No puede entender un cristiano, un no cristiano, uno de origen indígena, un europeo, un americano. Pero ¿qué es lo que hace más feliz? Mira tu corazón. ¿Qué tienes dentro de ti? ¿Estás contento realmente? Es como ir al Evangelio a mirar el diálogo por las tentaciones. Me das todo el mundo, pero ¿tú crees que a mi corazón le baste tener todo el mundo? ¿Que me basta que me des todo el mundo? ¿Que me pones, que puedo hacer milagros inútiles como caerme desde la montaña y no hacerme mal? ¿Crees que eso me basta? No me baste. Si nosotros usamos una educación que también el político entiende, pero si la política de no robar es un deber, no convence. Ustedes que trabajan con jóvenes antes del matrimonio, muchas veces me parece, les satisface más poseer una mujer en el sentido carnal o descubrir de la mujer el misterio, que es una frase de don Giussani, que cuando habla de la Magdalena dice, poseen más esa mujer, poseen más a esa mujer todos los hombres que la poseyeron en el sentido físico y carnal, o Jesús que la miraba diciendo, haciéndole redescubrir su dignidad. El gran error de los corruptos, no de los corruptos, de todos nosotros, es saber sustituir esta política, esta experiencia a la cual nos llama Giussani, y me acuerdo la reacción en Asago, en Italia, esta experiencia del gusto, de la correspondencia, de la experiencia, tenemos que hablar de estas cosas, que tiene que ver el deseo verdadero, no reducido, de verdad, de belleza, justicia, con la política. No tiene nada que ver. Dopo la decina è degenerata, perché a un certo punto non En aveva... cierto punto se congeló la imagen. Conexão, vamos... Un problema de conexión. Vamos a esperar. Vamos a ver si logramos resolver este problema de conexión. Vamos aguardar um pouquinho, né, Rafael? Porque como é profundo o que ele fala, né? Eu me lembro que esse livro marcou um pouco a minha vida quando Recuerdo que este libro marcó mi vida cuando era universitario y pensaba el encuentro que había hecho con algunos amigos, cómo mi humanidad se extendió en cuanto a los... Después cuando me volví juez, el libro me acompañó porque lo que yo quería era realizar el bien y me podía sentar del lado del Estado y mirar realidades que nacen positivamente sin crear una distancia con esas realidades. Trabajando en la ejecución penal, hago esa colaboración para las sociedades que trabajan favorablemente por la recuperación del hombre. Personas que trabajan de manera voluntaria y que ayudan a esta recuperación. Y como Estado ahora, la obra tiene mucho sentido para mí, porque me ayuda a no crear obstáculos, a no ser un leviatán de esas iniciativas, y me ayuda bastante. Y viendo ahora al profesor Giorgio hablar, me ayuda
más en el sentido de percibir que no interfiere lo que es positivo en este camino, con esta obra, es justamente no dejar el deseo que se quede vencido, tapado por las dificultades que encontramos. A mí me ayuda mucho. Esperemos que pueda volver. Vamos a ver si vuelve. Ah, profesor, volvió. La linha. Se había caído la línea. Estoy acá. Construir alguma coisa partindo do nosso desejo de bem, de justiça, de beleza e desse pluralismo da realidade que garante, né, cada junto com outras pessoas que identificam as mesmas necessidades, vão construindo as suas. Intento entender cómo se construye a partir de realidades sociales, de personas que se juntan para el bien común, cada uno con su patrimonio, con su carisma, como un mosaico va construyendo el bien común, sin miedo. Las comunidades intermedias sirven para favorecer que nuestro yo, el yo de cada uno de nosotros, florezca y permanezcan encendidas. Por eso también no delegar todo al Estado, delegarlo todo a otro poder, porque el Estado no llega a esos detalles. Somos nosotros los que conocemos los problemas, lo que fuimos motivados para responder a los problemas que se presentan. La filosofía de la acción, que hemos sido hechos para participar de los bienes, de la construcción de la realidad, y no estar delegando para salvadores de la patria. Al contrario, el criterio es justamente mirar para los que tienen una propuesta de que el Estado valorice, favorezca justamente que esas comunidades intermediarias florezcan. Cada uno tiene su patrimonio. Cada uno tiene su manera de lidiar con la realidad, y esa pluralidad, esa diversidad, tanto del que hace como del que va a recibir un servicio, puede elegir y verificar cuál es la mejor, la que más encaja de su modo de vida, de su concepción. Así que me pareció interesante lo que el profesor Vittadini está diciendo. Para nosotros es una defensa de lo humano, de nuestros deseos, de cada uno. Del deseo socializante que él mencionaba, ¿no? De lo pequeño para lo grande, cosas que marquen una sociedad donde hay un espacio como este para pensar en este deseo socializante. Por eso me impresionó mucho, porque en vista de esos 14 millones de desempleados, un espacio como ese es un espacio de educación, de cambio de las personas, de cambio de la sociedad, no por medio de una acción estatal o coordinada, sino respetando que la persona sea educada a ese deseo de tal forma que se vuelva socializante, o sea, abrir mano de un poco de lucro para poder mantener los puestos de trabajo, de pequeñas renuncias que de hecho forman una sociedad en su más pequeño punto de vista, que es lo más importante, el ser humano delante de esa dificultad que estamos viviendo, y que seguramente lo que él dijo aumentó la desigualdad, y lo que va a intentar responder a eso, la reducción de esa desigualdad. Así que la observación del profesor, me siento tocado, porque no todos los días escuchamos esto, ¿no? Estas cosas. Y por eso la actualidad del libro para mí, actualidad que me ayuda a mirar exactamente a personas que en la punta, al final de cuentas, no tiene la chance de desarrollarse, de vivir, de desenvolverse, si no existiera esa mirada, no solamente del Estado, sino de todos, ese deseo socializante, el
El que tenga dificultad de escuchar, creo que después en el site ajuda a gente a encontrar mais rápido O site da no site CDL, da va a CDL. estar en la site de la CDO. dessa sala, tem botão que vai direcionar para a compra do livro. Perfeito. Então, Está dando el link para comprar el libro, pero en portugués. chegou o nosso professor. Me llegó Vitadini nuevamente. Está desligado, professor. Su micrófono está. Eccomi qua. Acá estoy de nuevo. Mi sentite? Mi sentite? Muito bem. Ecco, è venuto meno qui in questa zona En esta zona se cayó internet. ¿Puede retomar lo que estaba diciendo sobre la cuestión de los jóvenes? Principalmente de la parte cuando hablaba de Don Giussani, que citaba a Magdalena. A partir de ahí es que se trabó la comunicación. Estaba diciendo que paradójicamente en la cuestión política se conecta con esta educación de los jóvenes que hizo Don Giussani al deseo de bien de la vida cotidiana. Porque el que decía, daba el ejemplo, se puede ofender el sexo en términos moralísticos. No hay que tener relaciones antes del matrimonio, hay que respetar a la mujer. Pero Don Giussani, cuando hablaba de la Magdalena y de Jesús, decía otra cosa, decía, poseyó más a esta mujer los hombres que se aprovechaban de ella, o la experiencia de la relación entre Jesús y la Magdalena fue más intenso, más profundo, más afectivo, más grande. Hay que educar a la no corrupción, porque es más lindo no robar, porque es más lindo hacer el bien, no porque se debe, porque si la atención está sobre el se debe, acaba que al final uno no hace más, no respeta más ni siquiera esto. Estaba diciendo, cuando Don Giussani en Nassau en 1987 hizo este discurso, los democristianos se reían, pero imagínense si esto tiene que ver con la política. Después de algunos años se lo llevó por delante la corrupción, porque no entendían, a diferencia de Gasperi, a diferencia de los que fundaron Italia, que era más lindo construir para el pueblo. Nosotros no podemos fundar una política distinta si no reeducamos en la vida cotidiana a hacer este deseo de bien, esta construcción del bien, de lo bueno, de lo justo. Es la experiencia de correspondencia, de belleza, de estupor. Pero como estaba diciendo, no sé si lo escucharon, que es la experiencia de Jesús con el diablo y las tentaciones. Pero me quieres dar todo el mundo, pero me basta todo el mundo. Pero tenete vos todo el mundo, yo no necesito el poder. Di santi, è l'esperienza de los grandes santos, la experiencia de la gente que se dedica al pueblo. Es la experiencia de la madre que educa a un niño. Es la experiencia de una mujer que educa a su niño. Es la experiencia del que crea realidades sociales, del que hace empresas para darle trabajo a la gente. Es mucho mejor que el aprovecharse. No es que degrada a los otros, te degrada a ti. Los cristianos también separan la experiencia del gusto, de lo bueno, de lo bello, que está en el origen del yo, el poder y las obras, de la correspondencia del bien. Con la acción es evidente que no se logra romper la corrupción. Pero miren que la encíclica del Papa Francisco tiene este tema. Es mejor. ¿Es más lindo destruir el planeta o tener un planeta en el cual todos pueden vivir? ¿Es mejor destruir la Amazonia, que es muy querida al Papa Francisco, o que también puedan vivir los indios ahí juntos con los otros? ¿Cuál es el verdadero desarrollo? ¿Es el desarrollo en el cual algunos están bien y los otros son destruidos, o el desarrollo en el cual todos pueden vivir? El desafío es el desafío de la experiencia personal. ¿Qué es lo que le satisface al alma,
al hombre, dice San Agustín, verdaderamente, porque si no, no conectamos. Si nosotros no conectamos esta experiencia personal de cada hombre con la política, es claro que la política va a ser corrupta. Tenemos que desafiar a los corruptos, no con el leviatán del castigo, sino con el gusto de un gusto que se vive en el corazón, de una leticia, de una correspondencia, de un rostro y con leticia, porque el bien es más para el hombre, más para el corazón. El corazón está hecho para esto, el corazón reducido, corrupto, el corazón que se ve en el infierno de Dante, es gente que se ve que haciendo el mal está mal. Gracias. Gracias, me ayuda mucho lo que usted dice. Y la verdad que quería hacer una última pregunta antes de pasar a algunos de los mensajes que llegaron. Una profundización de lo que usted ya dijo. Hacer política de verdad y no hacer el juego de las redes sociales o de la media, que la verdad es que a veces entramos en eso también. Hacer política en las redes sociales. Cómo hacer política de verdad y no quedarse haciendo discursos vacíos en las redes sociales solamente. Hay que, antes que nada, hay que vivir con el pueblo, en el pueblo, con el pueblo, estar con la gente. El político es el que está con la gente. Una vez el Papa Francisco, hablando con los obispos italianos, citó al gran escritor italiano Guareschi, que hablando de Don Camilo, esa figura de cura, era un pastor que conocía el olor de las ovejas. El político tiene que conocer el olor de sus ovejas, tiene que ir a las favelas, tiene que ir a un lugar como el que yo conozco en Bahía, donde estaba mi amiga la Paula Chigarini, que todos los días encuentra miles de chicos y los hace felices, haciéndolos estudiar, educar, y así ir de otros amigos en Manaus que hacen la escuela agrícola para ayudar a los muchachos a aprender a cultivar dentro de la selva. Tienen que ver el gusto de las acciones, de las realidades empresariales. Me acuerdo hace muchos años cuando iba a visitar realidades empresariales en Caxias do Sur, empresas que dan trabajo. Me acuerdo de muchas obras que he visto en América Latina, en Paraguay, con la Giovanna Tagliabue, otros amigos del Chile, las escuelas que vi ahí. Tienen que ver todas estas cosas. Hay que ver, aprender de estas cosas, dialogar con la gente. Cuando va al Parlamento, hablará de estas cosas. Cuando haga las leyes, hablará de cosas que ve. Hay un lindo película que cuenta del encuentro entre un intelectual que tiene que encontrar dinero para las periferias de las grandes ciudades, por ejemplo de Roma, en la Unión Europea, y de una pueblerina que se encuentran por casualidad, por los chicos. Él tiene toda una idea teórica de lo que es la convivencia con los otros y llega a este barrio y esta le dice: ¿ustedes qué hablan de estar con etnias distintas? No es que el pakistaní coma porotos y el indio no come vaca, los musulmanes que hacen el Ramadán y ese día hay un olor bárbaro. La convivencia quiere decir esta gente que aprende a vivir juntos. Y este cambia, cuando va a la Unión Europea no hace más el discurso teórico, empieza a contar estas cosas. Un político tiene que vivir, tiene que ir por todos lados, como eran los políticos italianos después de la guerra. Tienen que saber que, por ejemplo, en
en un pueblo del norte de la Lombardía se hacen la mitad de las tenedores que hacen el mundo, que en Carpi se hacen las cerámicas, con los cuales hacen las máscaras, que en Emilia están los automotores, que el banco alimentario alimenta miles de personas en todo el país. Tienen que saber estas cosas. Cuando va al Parlamento y hace las leyes, tienen que saber de estas cosas. No solo en lo pequeño, en el punto internacional también. ¿Por qué nació la Europa después de la destrucción de la guerra mundial? Porque había políticos cristianos, Adenauer, Schuman, de Gasperi, que vieron la guerra, que sabían sobre sus amigos muertos. Y algunos años después, Mitterrand, de Gaulle fueron a los cementerios de guerra donde estaban sepultados muchos franceses, muchos alemanes, y dijeron nunca más, porque la habían visto la guerra. Por eso es que no la querían más. También a nivel internacional, tiene que tener gente, personas que sepan de qué están hablando. Cuando De Gasperi fue en el 47 a hacer el discurso en Versalles, en el cual querían humillar a Italia, yo no tengo nada, dijo, solamente el sufrimiento de mi pueblo. Y cuando hablan, pueden verlo, este discurso, era conmovedor, también por los enemigos, porque conocía, hablaba de cosas que conocía. O el político nace de ahí, o el político es la expresión de este mundo, o el político es alguien que es del pueblo y defiende el pueblo y participando de lo que decíamos antes, de la subsidiariedad, de las obras, continúa, o si no, no lo es. ¿Por qué la democracia cristiana es corrupta? Porque vamos a hacer una cosa banal. ¿Por qué no hicieron más el catecismo? Empezaron a hacer política y no fueron más a la iglesia. No se hicieron educar más. Si dejas de estar con la gente, haces política y no eres educado a las cosas banales, confesión, comunión, no puedes defender un pueblo porque no sabes más lo que eres un pueblo. ¿Cuántos en América Latina, cuando las historias de los líderes populares para defender a los pueblos, después se volvieron violentos y se volvieron contra el pueblo? Nacieron para defender al pueblo, pero de a poco el poder los corrompió y se volvieron a favor de algunos respecto de otros. ¿Cuál es el error? Haber dejado de tener la experiencia de qué es estar con la gente y la experiencia de la belleza, y de a poco reducirse a los palacios del poder y defender lo propio. Ustedes tienen muchos ejemplos. ¿Cuántas son las revoluciones, los intentos de liberación nacidos para el bien y terminados después mal? El origen era bueno, pero la gente, cuando se separa de la experiencia cotidiana del bien, cuando se separa de la experiencia cotidiana del diálogo, poi fa la politica del male. entonces después hace la política del mal. Y también a nivel internacional, repito, cuánto ha contado la amistad entre personas, la amistad entre líderes para evitar guerras. Otro ejemplo para entender. Hubiera sido desastroso si los países occidentales hubieran bombardeado la Siria. ¿Quién paró eso? El Papa Francisco, que dijo, no tienen que hacer, no, llamó por teléfono, no tienen que hacerlo. Esta es la política. Es la política en la cual el aspecto humano, el aspecto de relación con la gente. Otro ejemplo a nivel internacional, la Santa Sede, Juan Pablo II se puso a la guerra de Irak diciendo, pero ustedes creen, piensen en las comunidades cristianas que están ahí, piensan cuando hacen la guerra en la gente que sufre, cuando hacen las sanciones. Un político que se olvida que cuando hace una guerra, cuando pone sanciones, le hace mal al hombre concreto, hace mal la política. La política verdadera es la que se acuerda de eso. Piensen que Monseñor Pizzaballa, que fue el jefe de los franciscanos y ahora es el patriarca del Medio Oriente, decía que la alternativa a las guerras de religión de Bush, de Obama, de la Hillary Clinton, era la convivencia pacífica que había en muchos países, que él conocía pequeños países entre árabes, musulmanes
musulmanes, hebreos y cristianos que se querían. ¿Se acuerdan del episodio en Kenia en el cual los terroristas quisieron matar a cristianos en un ómnibus y otros musulmanes los defendieron? Esta experiencia de base es lo que un político tiene que saber. Piensen en un país como el Líbano, que había nacido como un país en el cual, hasta a nivel constitucional, podían convivir políticos distintos. El Estado fue destruido por la abstracción de la política. Resumo, el político tiene antes que nada vivir su experiencia de positividad, de verdad, de belleza, de gusto. Y segundo, estar con la gente, saber qué es el sufrimiento de la gente, no olvidarse de esta gente, tener que responder a esta gente. Esta parecerá una receta respecto de los grandes equilibrios internacionales, menor, pero es lo que nos garantiza poder reconstruir, de tener esperanza por una política distinta. Bravo. Agradecemos, professor. Rafael, ainda Muchas gracias, profesor. Vamos a tener alguna pregunta del pueblo. Vamos a hacer las dos preguntas para cerrar el encuentro. Las dos preguntas del chat. Vamos lá. O professor, Profesor, aparecieron dos preguntas en el chat mientras hablábamos. Las hago las dos en una y usted ahí responde como a usted le parezca mejor. La primera, ¿cómo es que usted ve la relación entre religión y política en el contexto de movimientos populistas que instrumentalizan la religión en función de sus objetivos electorales? Y frente a eso, ¿cómo enfrentar la realidad? Y después otra pregunta, ¿por qué partir del yo no es algo intimista? ¿Cómo es que usted ve la relación entre religión y política en el contexto de movimientos populistas que instrumentalizan la religión en función de sus objetivos electorales? Frente a eso, ¿cómo enfrentar esta realidad? Allora, qui abbiamo parole. Acá tenemos palabras preciosas, siempre del Papa Francisco, pero también de Don Giussani. El problema es que también la religión se puede volver ideología. Porque ideología, ¿qué quiere decir? Quiere decir pensar que lo que se tiene, los preconceptos que se tienen, se aplican a la realidad y que los otros están equivocados. La verdadera religión, en cambio, es un deseo de bien, una experiencia que me hace descubrir que el otro es un bien para mí. Por lo tanto, el problema no es tanto en la relación entre religión y política, sino que es la religión. Desde este punto de vista, piensen en el largo recorrido comenzado por Juan Pablo II, continuado con Ratzinger y por el Papa Francisco, en encuentro entre religiones. Las marchas de Juan Pablo II, Ratzinger, que hablaba al mundo musulmán, el Papa Francisco cuando fue a ver al imán. La verdadera religión, sí, como es apertura a Dios, Dios no es el Dios serpiente, el Dios que ama. Es apertura hacia el otro y es amor hacia el otro. Cuando la religión se vuelve ideología, entonces Dios se vuelve un violente, mi parte tiene que ir contra la del otro. Evidentemente la religión no es más religión. Así que instrumentaliza la política para sacar al otro. Así que el problema que hay es que es la religión. Si la religión es esta apertura hacia Dios, al verdadero Dios o no. ¿Y cuál es el criterio? Volvemos a Giussani, el corazón. Una religión tiene que ser algo que desarrolla el deseo de bien que está en el corazón. Si
la religión desarrolla este deseo de bien que está en el corazón, no puede pensar que también si sale un intento político, no puede ser un intento político que saca a los otros, sino que tiene que ser pluralístico, convive con otros. Si la religión se vuelve ideología y ataca el corazón y es contra el bien, mata gente en función de mí, evidentemente genera una política que es intento de dictadura. Por lo tanto, acá el tema es ¿qué es la religión? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la relación con Dios? Y volvemos entonces a este nexo fundamental que hay en Giussani entre la religión y el corazón, la naturaleza del hombre que viene antes de la religión, la naturaleza del hombre que es exigencia de verdad, justicia y belleza. La religión o desarrolla esto y por lo tanto es religión, porque es Dios que desarrolla esto, o bien es una falsa religión. Y cuando es falsa religión, se vuelva intento de violencia política. Tenemos que denunciar antes que nada a esta religión que se vuelve ideología. Sobre todo, tenemos que vivir un ejemplo y una fe que no sea hegemonía. Este es otro gran tema de Don Giussani, sino que sea caridad, que sea amor, que poner la otra mejilla, que sea intento de convivencia pacífica, que sea diálogo. Por lo tanto, desde el punto de vista, digamos, de las políticas, lo primero es el testimonio de una comunidad cristiana que donde está es un bien para todos, no es algo que se pone para sacar a otros, es alguien que ama a los inmigrantes, a los pobres, el trabajo, lo diferente, el pluralismo, que ama al que no es igual a mí, que no la piensa como yo, y si tiene que elegir como método, en lugar de elegir la violencia, elige la no violencia. Este es el punto. Así que una vez más, nuestra vida cotidiana se vuelve un hecho político. Muchas gracias. Una última pregunta que apareció aquí en el chat. ¿Por qué partir del yo no es algo intimista? Esa es la última para cerrar. Porque el yo, como descubrimos en el mitin de Rimini, se vuelve enseguida un nosotros. El yo que no está que está con otros construye realidades sociales. Un yo intimista no es un yo. Está en el yo el poder de las obras. Hay otro pasaje. Dice Giussani, el deseo pone en movimiento el motor. Así que nacen deseos de ayudar al otro, construir una empresa, mejorar las condiciones de vida, ayudar al otro. El deseo del yo se vuelve enseguida un nosotros, un abrazo para mejorar la vida del pueblo. El yo intimista no es un yo, es un falso yo. El yo que se cierra no es el yo del cual estamos hablando, ni el yo del cual habla Giussani. En el ímpetu del verdadero yo hay un ímpetu de construcción que es seguida social, construcción de una comunidad. Tanto es verdad que uno hace familia. Un intimista ni siquiera haría familia. Necesitas una mujer con la cual estar bien. Para tener hijos no te bastan la familia y los hijos, necesitas amigos, no te bastan los hijos, quieres ayudar al territorio donde estás, pero no te basta el territorio, necesitas a la nación, no te basta la nación, quieres que el mundo esté bien. Cuando sientes que hay una catástrofe, un terremoto o cosas en el mundo feas, no sos feliz. El yo es un yo que es un nosotros. El nosotros está inscrito en el corazón del hombre. El yo es un yo que construye. El intimismo no es el yo. El intimismo es la negación del yo. Pero si negamos el yo, no tenemos ni siquiera el nosotros. Tenemos la dictadura, tenemos todo lo que hemos dicho. Si no se parte de este yo que se abre, domina la abstracción. Se habla de un yo que no se conoce, de un territorio que no se conoce, el otro es un enemigo, no sabe cuáles son las propuestas. Repito y termino esto que quería comunicar hoy. Todo nace de esta experiencia personal de correspondencia. La misma por la cual Juan y Andrés siguieron a Jesús, la misma por la cual nació San Francisco, la cual nació un Bartolomeo de las Casas, la misma por la cual frente a la violencia hay gente que se volvió mártir,
la misma por la cual muchos millones de personas en la vida cotidiana quieren construir el bien para sí, en torno a sí, pobres o ricos que sean, la misma por la cual existen los movimientos para educar a todo esto. Bravíssimo, professor. Obrigado. Muy agradecido. Te agradece imensamente. Le agradezco mucho, inmensamente su participación en esta presentación. Le agradecemos también a Rafael, gracias por las ponderaciones, por las observaciones del chat. Profesor, ¿usted quería hacer alguna observación final de este día, de hoy, de esta mañana? Que yo fui del 86 al 94 visitando América Latina, visitando lugares muy perdidos. Espero que siga ese tipo de vida, la multiplicación de estos lugares donde sucede esta educación. Yo espero, delante de estos escenarios, que nunca dejemos de educarnos a construir lugares donde el hombre sea sano. Me gustaría volver a visitarlos, sabiendo que, como hemos dicho, nada está descontado. Vencer el mal mientras construyamos estos lugares es una batalla que promete tanto. Estamos al comienzo de esta batalla. Como dice el Papa Francisco, es un cambio de época lleno de peligros, pero también lleno de esperanza. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias de corazón. Para mí se tornó carne de nuevo lo que dijo sobre el libro. Consideraciones finales, Rafael. No solamente agradecer, aprendí un montón con el profesor, solamente quería agradecerle mucho. Com meu agradecimento também, como o Rafael fez as indicações no início, a gente lembra que Les recordamos que el libro estaba agotado, pero ahí la editorial Litere Comuniones publicó a partir de hoy el ebook del libro, así que ya apareció, podemos comprarlo. Aprovechan esa posibilidad de comprar este libro, que es un sustento para todos. Agradezco que me hayan invitado a participar de esta mesa. Gracias a todos. Gracias a Rafael, gracias a ustedes. Estuve muy contento de estar con ustedes.